Dear radio friends, we know that Jesus is coming, Queridos amigos de la radio, sabemos que Jesús viene, no solo porque Él ha prometido esto, sino porque también nos da señales de su venida. En nuestro último mensaje de esta serie, vimos el signo del desenfreno abundante o iniquidad abundante, como Jesús habla de ella en Mateo 24. Ese es un signo fuera de la iglesia que sucede en la sociedad. Hoy vamos a mirar la señal correspondiente a la iglesia misma, lo que se llama en Segunda de Tesalonicenses una gran apostasía, a veces conocida como abandono. Esta es una de las señales más evidentes de la venida de Jesucristo. La señal en las Escrituras como algo obvio. En 2 Tesalonicenses 2:3 dice que porque no vendrá Jesucristo sin que antes venga la apostasía. Ahora, en Primera de Timoteo 4:1 y 2, Pablo dice esto, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Pero por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia. De manera similar, en Mateo 24, Jesús habla de ello en los versículos 11 y 12 en conexión con la falsa enseñanza. Él dice, y hay muchos falsos profetas, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hay muchas otras referencias. Hechos 20, 29, 31, Segunda de Timoteo 3, 1 al 5, Segunda de Pedro 2, del 1 al 3 y así en adelante. Pero no solo este signo es obvio en la Escritura, también es evidente a nuestro alrededor en lo que se conoce como el mundo cristiano del día de hoy. Es importante que sepamos esto para que no seamos engañados por falsos maestros que son parte de esta gran apostasía. Entonces, ¿qué queremos decir con apostasía? Apostasía o abandono, como Pablo lo describe en 2 de Tesalonicenses 2, es alejarse de la verdad de la palabra de Dios por aquellos que una vez, en cierto sentido, se aferraron a esa verdad. Esto significa que la apostasía no es algo que ocurre fuera de la iglesia, sino no es algo que sucede a los paganos o a los ateos, sino a los que una vez fueron conocidos como cristianos. Ellos apostatarán. Una vez defendieron la fe cristiana, una vez estuvieron con la iglesia y el pueblo de Dios, pero ya no se aferran a la verdad, a las verdades de la palabra de Dios, sino que se oponen a ellas y las odian. Esta salida es activa. En 1 Timoteo 4:1, Pablo dice, algunos se apartarán de la fe, es decir, se alejarán de ella. Un ejemplo sobresaliente de esto en las Escrituras son las 10 tribus del norte de Israel que se rebelaron contra el gobierno de Roboam. Llegaron a Roboam para pedir que se redujeran sus impuestos. Roboam es áspero en su respuesta a ellos, así que ellos dicen, no tenemos nada que ver con Roboam. Y rechazan la palabra de Dios y rechazan la adoración a Dios. Y desde ese día las 10 tribus, el reino del norte, son completamente alcanzados por la idolatría y finalmente destruidos por Dios. Esto es lo que es la apostasía o el abandono. Es alejarse de la verdad de la palabra de Dios por aquellos que una vez, en cierto sentido, se aferraron a esa verdad. Pero ahora, la apostasía no es simplemente alejamiento de la verdad objetiva. Es el alejamiento, al final, de Cristo mismo, el camino de la salvación, por la verdad de la palabra de Dios revelada en las Escrituras. No son solo ideas, no es solo cualquier cosa, sino que se refiere a la salvación. Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. La caída es apartarse de Cristo y a la posición de Cristo, y al final, eso fue cierto en el reino del norte. Ellos dijeron al rey, según 1 de Reyes 12, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos heredad en el hijo de Israel, a tus tiendas. Se alejaron de David y se alejaron de la promesa del Mesías venidero. Y el resultado no solo fue la destrucción, sino la condenación eterna.
Aquí es donde la salida y la apostasía conducen al final a la condenación. Ahora, eso plantea una pregunta. ¿Puede uno realmente alejarse? ¿Puedo realmente alejarme de Cristo? ¿Es la gracia de Dios algo que puede ser resistido por la voluntad del hombre? ¿O Dios guardará realmente a los suyos? Es importante ser muy claro aquí. Es cierto que, de acuerdo con la Escritura, que ninguno de los escogidos de Dios, a quienes Él ha escogido eternamente para la salvación y que están unidos por la fe en Jesucristo, puede caer jamás. En Mateo 24:24, Jesús dice acerca de los últimos tiempos que si fuera posible, los mismos elegidos serían engañados, pero implica que no es posible que los elegidos sean engañados. Eso es debido a la palabra de Jesús en Juan 10, que ningún hombre es capaz de arrancar a sus ovejas de la mano de su Padre, porque su Padre es más grande que todos. La gracia de Dios es tan fuerte que es imposible que aquellos que una vez fueron salvos se aparten de la fe. En cambio, aquellos que aparentemente caen o apostatan nunca fueron verdaderamente el pueblo de Dios. De hecho, en 1 de Juan 2:19 dice esto: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Eso nos dice que siempre hay en la iglesia hipócritas, personas que profesan externamente, que inteligentemente captan la verdad de la palabra de Dios, pero su fe no es real y su amor no es cierto, y al final Jesucristo los expone como hipócritas. Eso también nos dice que como creyentes no tenemos que temer o preocuparnos de que caeremos. Sí, tenemos que ser advertidos y tenemos que vigilar para que esto no ocurra en nuestras generaciones, pero es imposible que aquellos que están unidos a Jesucristo realmente apostaten. Por lo tanto, la apostasía es el abandono de Cristo y la verdad y la palabra de Dios y de la iglesia por aquellos que una vez, en cierto sentido, se identificaron con esta causa. Esto puede suceder a cualquier individuo. Cuando 1 de Juan 2 dice, salieron, Juan tiene en mente a ciertos individuos. Así que ustedes pueden pensar en la Biblia de personas como Saúl, que una vez estuvo con los profetas y fue un líder en Israel, pero fue un hipócrita. O pueden pensar en Judas, que estando con los otros discípulos, y los otros discípulos no teniendo idea de que Judas era una farsa y un hipócrita. Hay una tristeza especial en pensar en tales individuos. Ustedes creen que conocen a alguien, están con ustedes en la iglesia, están con ustedes en contra de las falsas enseñanzas y de repente o durante un periodo de tiempo dejan todo esto. Ustedes pueden pensar en las escrituras de la pena de Samuel por la separación de Saúl. Es un dolor especial que viene a los padres que han criado a sus hijos en la fe. Pero más a menudo esta salida sucede en las familias y en las generaciones. Hay padres que no aman la verdad, que no dan prioridad a la vida del pueblo de Dios en la iglesia de Dios. No ponen énfasis en los medios de gracia y en la adoración con el pueblo de Dios. Permiten en su vida la concesión en pequeñas áreas. Los niños crecen sin un ejemplo de amor y compromiso con la palabra y la verdad de Dios. Y en una generación hay una separación de Jesucristo. Jueces capítulo 2 habla de la generación que surgió después de la muerte de Josué, y esa generación no conoció a Jehová ni las cosas que él había hecho. Así que vemos que esta apostasía tiene lugar en generaciones, pero también puede ocurrir a grupos de personas, a iglesias y a denominaciones. Una iglesia que alguna vez fue fiel, que amó y confesó la verdad, que predicó la palabra de Dios, que disciplinaba a los que caminaban en pecado y de repente cae. Poco a poco la verdad es abandonada, pieza por pieza, y la disciplina desaparece. Finalmente los falsos maestros entran en la iglesia y todo un grupo de personas salen juntos. Eso es lo que se describe en las cartas de Apocalipsis 2 y 3, en las cartas a las iglesias en Asia Menor. La iglesia en Efeso había dejado su primer amor. Había falsas enseñanzas en la iglesia y no hubo disciplina como debió haber habido. Y al final, Cristo quita el candelero y Él llama a tales iglesias que están apostatando a regresar a su primer amor y a arrepentirse e ir a sus primeras obras. Por lo tanto, hay una señal que Jesús da en los últimos días.
muchos se apartarán de la fe. Y aquí hay una advertencia para todos nosotros como pueblo de Dios, como individuos, como iglesia y como familias, de que debemos darnos cuenta de que nunca somos inmunes a caer de la fe en nuestras generaciones y que debemos darnos cuenta de que no podemos perseverar y no podemos estar firmes con nuestras propias fuerzas y que al final la separación es alejarse de Cristo mismo. Así que necesitamos encender y reavivar nuestro amor por Él y nuestra fe en Él. Ahora bien, pueden ver la gravedad de esta apostasía como se describe en 2 de Tesalonicenses 2:3. Debemos entender cómo se presenta. Aquí en donde el pasaje de Mateo 24:11 y 12 nos ayuda. Es aquí donde el pasaje de Mateo 24:11 y 12 nos ayuda, porque inmediatamente antes de la descripción del amor de muchos se enfriará, se nos dice en el versículo 11 que muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Para entender qué es un falso profeta, tenemos primero que entender qué es un profeta. Un profeta es alguien que es enviado por Dios para hablar la palabra de Dios. Dios salva a su pueblo por la obra y la palabra de los profetas. El profeta trae el evangelio de amor y salvación, el evangelio de Jesucristo para los pecadores que creen. Es por la palabra del evangelio que es predicado y proclamado por la boca de un profeta, un predicador, que Dios salva a su pueblo. Con esa predicación, Él trae a su pueblo a Jesucristo y a la salvación en Él. Es porque al final Jesucristo es el profeta principal. Es importante aquí que entendamos que un profeta es más que alguien que predice el futuro. Un profeta es alguien que trae la palabra de Dios. Este es el oficio del ministro del Evangelio en la iglesia del Nuevo Testamento hoy. Ahora, ¿cuál es el rol de un falso profeta como el agente que traerá esta apostasía? Un falso profeta es alguien que viene afirmando ser enviado por Cristo y reclamando traer la palabra de Dios, afirmando predicar a Jesucristo, pero de hecho viene de su propia autoridad o incluso de la autoridad del diablo y trae la propia palabra del diablo. Jesús dice que muchos vendrán en mi nombre. Pablo dice de estos falsos maestros que ellos se transformarán en apóstoles de Cristo y ángeles de luz. Esto es lo que hace a un falso maestro tan engañoso y tan difícil de detectar. Él puede tener una gran personalidad, puede ser un buen hombre, puede que le guste a la gente, puede parecer que se preocupa por el pueblo de Dios. Él podría ser una persona popular y la iglesia puede muy bien enamorarse de él. Pero como dice Jesús, estos son falsos maestros, son lobos vestidos de ovejas y ministros de Satanás. Un falso profeta o falso maestro es aquel que al final niega a Jesucristo y está en contra del Evangelio de Jesucristo. Esto está al fondo de toda falsa enseñanza, porque al final toda la palabra de Dios y toda nuestra fe se centran en esto, Jesucristo y el Evangelio de la cruz. Usted puede pensar en muchas falsas enseñanzas que han surgido en la historia de la Iglesia. ¿Dónde comenzó el liberalismo? Comenzó con la negación del milagro del nacimiento a través de la Virgen. Y ahora el cristianismo liberal, niega casi todas las doctrinas y todos los milagros de las Escrituras. Hay una negación por los falsos maestros de las Escrituras como la palabra de Dios. Ellos hablan de las Escrituras como de origen humano y miran a los autores de la Biblia en vez de mirar a Dios y confiar en la palabra de Dios como autoritativa. Hay una negación de la creación. El hombre, por sus descubrimientos científicos, puede, según estos falsos maestros, descubrir el origen del mundo, en lugar de creer en la palabra de Dios en la Escritura. Ustedes pueden ver esto también en los errores con respecto a la salvación. El hombre se pone en primer plano. Los falsos maestros dicen que la salvación no es por la obra de la gracia de Dios y el resultado de la elección soberana de Dios. La salvación es simplemente posible gracias a Jesucristo. Pero al final dicen ellos que se deja la voluntad del hombre. O errores con respecto a la iglesia. Hay un rechazo de Jesucristo en la iglesia y el hombre es exaltado y al final el hombre se siente en el trono de la iglesia. Pensemos, por ejemplo, en el Papa.
y el papado en el catolicismo romano. O hay los errores con respecto a los tiempos finales y la enseñanza del tiempo final que dicen que el reino no es un reino celestial de Cristo, sino un reino aquí en la tierra para el hombre. O incluso puede pensar en cuestiones morales modernas, el aborto y la homosexualidad. Todo queda a la orden del hombre y es según el placer del hombre determinar si algo está bien o mal. Estas son falsas enseñanzas que se oponen a la palabra de Dios y el falso maestro viene en lugar de Jesucristo. Se establece como el centro de su enseñanza. En lugar de una iglesia bíblica, hay una mega iglesia. En lugar de una iglesia que sigue la palabra de Dios, hay una iglesia que sigue a un hombre que es un pastor famoso. Él ve el rebaño y ve la riqueza y la fama y la influencia. Primera de Pedro 2 habla de estos falsos maestros en los versículos 3 y 15, como hombres codiciosos que hacen mercadería del pueblo de Dios y siguen el error de Balaam en el Antiguo Testamento. Así que este es el falso maestro. Al final él viene y se coloca en lugar de Jesucristo. No hay salvación proclamada por la fe en la cruz de Cristo, pero a la gente se le dice que siga a un hombre y lo que él diga. Al final, el falso maestro promueve la adoración del hombre, promueve una religión del hombre. No solo se preocupa por sí mismo y su propia riqueza y su propia fama y nombre, sino que se preocupa con complacer a la gente para darles lo que ellos quieran. En el rechazo a Cristo, él promueve e idolatra al hombre mismo, no solo en el placer, sino en la negación de lo que las Escrituras dicen sobre el hombre y la depravación y el pecado del hombre. Él no quiere herir el ego de las personas. Ahora bien, si miramos las Escrituras, vemos que al final esta es la religión del anticristo. Segunda de Tesalonicenses 2:3 señala el hecho de que estos falsos maestros servirán de hecho a la venida del reino del anticristo. Porque no vendrá, es decir, el día de Jesucristo, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Así que la apostasía es un precursor y un fundamento, una etapa en la cual el anticristo vendrá. Él vendrá como un hombre y dirá, adórenme, y el mundo entero, como dice Apocalipsis 13, adorarán a la bestia. Así es como viene la apostasía y conduce al final al reino del anticristo. Pero ahora entendamos que la relación entre el falso maestro y sus seguidores es una relación recíproca. ¿Cómo obtienen seguidores los falsos maestros? Tienen seguidores porque la gente no ama la verdad y no conoce la verdad. Les gusta una religión en la que el hombre es central. Ellos quieren permisividad. Ellos no ven una diferencia entre el pueblo de Dios y el mundo. Ellos ponen atención a doctrinas seductoras. El amor de muchos se enfría porque la iniquidad se multiplica. Y ellos desean esta iniquidad, esta anarquía. Segunda de Timoteo 4:6 dice que en los últimos días la gente no va a soportar la sana doctrina, sino que teniendo comezón en los oídos, ellos se amontonarán para sí maestros de acuerdo a sus propias concupiscencias y sus propios deseos. Hay de nuevo una importante advertencia para la verdadera iglesia y el pueblo de Dios, que cuando la palabra viene y nos confronta en nuestro pecado y expone nuestra culpa y nos desecha de nosotros mismos y nos apunta hacia Jesucristo y nos llama al arrepentimiento y a la fe, no debemos resistir a esa palabra, sino prestarle atención. Pero ahora es importante para nosotros entender acerca de la apostasía y la falsa enseñanza que estas son también una señal de que Jesucristo viene y por lo tanto es una señal que Jesucristo mismo envía. Esto aparece en 2 de Tesalonicenses 2:10. 11 y 11 cuando dice, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Aquí la Biblia nos está enseñando que Dios entrega a los malvados a su maldad.
y les da a los incrédulos más de su incredulidad. Eso es lo que sucedió en el ejemplo que di acerca del reino del norte de Israel. Toda la nación partió. Él les envió profetas por causa de los elegidos, pero al final toda la nación fue destruida. Y ese es el juicio de Dios, debido a que no amaron la verdad. Dios les envió fuertes engaños. ¿Qué es una ilusión? La ilusión es esta, pensar que estás haciendo una cosa cuando en realidad estás haciendo otra. Por ejemplo, ellos piensan que debido a su religión están adorando a Dios, cuando de hecho lo que están haciendo es adorando a alguien más, al diablo. Piensan que están haciendo la voluntad de Dios, creen que están haciendo un servicio a Dios, pero en verdad creen en una mentira y no están haciendo la voluntad de Dios en absoluto. Imagínense esto. Ustedes van a la iglesia, cantan alabanzas en el nombre de Jesús, salen de la iglesia y dicen, wow, ¿no fue maravilloso? Usted abre su Biblia o un predicador lo hace y él trae un mensaje que conmueve y los vigoriza y cada uno va a su casa emocionado y los ancianos de la iglesia dicen, esto fue un buen servicio, cuando de hecho todo fue para el servicio del anticristo y el diablo. Esa es la fuerte ilusión y es el juicio de Dios que viene sobre aquellos que rechazan el Evangelio y siguen las falsas enseñanzas. Pero también hay un consuelo en esto, que Jesús envía esta señal porque nos dice que esta apostasía no proviene de la iglesia y este abandono no viene de Cristo. Separado del gobierno, esta apostasía no viene separado de Cristo o separado del gobierno de Cristo. Cuando vemos que esto está ocurriendo, no alzamos las manos y decimos, ¿qué está pasando con el cristianismo? Pero decimos, Jesús viene. Jesús viene al preparar al mundo para el reino del anticristo, la etapa final sobre el cual Él mismo vendrá. Y nos dice también que el mundo está llenando su copa de iniquidad y que está cada vez más listo para el día del juicio. De esta manera, esta señal sirve al bien del pueblo y la iglesia de Dios también. A medida que pensamos en esta señal de la apostasía y el abandono, debemos recordar amar la verdad de la palabra de Dios, amar a Jesucristo, poner nuestra fe en Él. Mientras hacemos esto, conocemos y amamos la verdad para probar las enseñanzas falsas. Eso no significa que deberíamos ser sospechosos, sino que debemos evaluar la palabra de Dios nosotros mismos, como los de Berea que revisaban las Escrituras para ver si las cosas que escuchaban eran verdaderas, y también impartir la verdad de la palabra de Dios y el amor por la palabra de Dios a la generación que sigue, no solo a través de la enseñanza, sino también, por ejemplo, sino también con el ejemplo. Entonces, al ver que estas cosas suceden, no debemos atemorizarnos y temer, porque incluso esta partida es una señal de que Jesucristo mismo vendrá. Así que decimos, ven Señor Jesús, ven pronto. Oramos. Padre, te agradecemos por la promesa de la venida de Jesucristo. Te agradecemos por la verdad. Nos entristecemos porque muchos se han alejado de tu palabra y la verdad. Pero oramos, Señor, que esto también sirva a la iglesia que es fiel y la llame al regreso a su primer amor, que mantenga a tu pueblo fiel hasta el día de Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén.